¿Mundial de clubes con 32 equipos? ¿Nuevo formato? ¿Nuevos ganadores? Es lo que se está preparando para el 2025, pues la FIFA está tomando en cuenta hacer cambios para el Mundial de Clubes. Ya sabemos que para el Mundial de Selecciones de 2026 habrá muchísimos cambios, pero para el de clubes pasará lo mismo. Mucho se habla en medios de comunicación sobre el cambio que tiene planeado la FIFA para el torneo de clubes, y justamente lo están pensando un año antes del Mundial de Selecciones, como si intentaran acostumbrarnos a lo nuevo antes de la justa mundialista. ¿Quieres saber cuáles serían todos estos cambios? Quédate hasta el final del video para que descubras qué tiene planeada la FIFA para este nuevo torneo. Y no olvides suscribirte al canal y de paso activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Comenzamos. En efecto, la FIFA planea hacer cambios radicales al actual Mundial de Clubes, o como le llaman en algunas partes del mundo, el Mundialito. ¿Cuál es el motivo? Principalmente la FIFA habla de la inclusión deportiva, por llamarlo de algún modo, pues la intención principal es que más selecciones en el caso del Mundial 2026 y más clubes de fútbol para el 2025 tengan la oportunidad de disputar los torneos, con esto incentivar la competencia global y por supuesto los ingresos. Esta nueva Copa del Mundo de clubes con 32 equipos nos ayudará que al final del ciclo de 4 años los ingresos sean más altos, porque va a haber más fútbol en el mundo. Palabras de Gianni Infantino. La idea del cambio de formato se tenía planeada desde el año 2021, con 21 clubes, pero el surgimiento de la pandemia cambió todos los planes, pues la sede se tenía pensado que fuese en China, y durante la pandemia se prefirió darle lugar a la Eurocopa y a la Copa América. Pero, ¿en realidad incentivas la competencia? Bueno, primero revisemos el formato actual del Mundial de Clubes y cómo clasifican cada uno de los equipos. En el actual formato del Mundialito nos encontramos que está constituido por 7 equipos, que representan a cada una de las confederaciones afiliadas a la FIFA, y lo integran: campeón de la UEFA Champions League, Europa; campeón de la Copa Conmebol Libertadores, Sudamérica; campeón de la Liga de Campeones CONCACAF, Norte y Centroamérica; campeón de la Liga de Campeones AFC, Asia; campeón de la Liga de Campeones CAF, África; campeón de la Liga de Campeones OFC, Oceanía; campeón de la Liga Árabe del Golfo. Como podemos ver, de cierto modo es un torneo exclusivo para cada uno de los campeones de su área, el mejor equipo de su confederación. ¿Cómo son los encuentros? El desarrollo del torneo es un tanto extraño, pues no se enfrentan todos los clubes contra todos, tampoco hay fases de grupos, se desarrolla con encuentros de eliminación directa y se van enfrentando los de las confederaciones más débiles, de alguna forma protegiendo a las dos confederaciones más fuertes del mundo, UEFA y Conmebol. Se divide en rondas de eliminación, semifinal y la final. Los representantes de la UEFA y Conmebol califican directamente a la semifinal, por lo tanto, los demás participantes juegan las 2 rondas previas. Ronda número 1. Se enfrenta el campeón de la OFC contra el campeón de la Liga Árabe del Golfo. Ronda número 2, con 2 partidos. Se enfrenta el vencedor de la ronda 1 contra el campeón de la Liga de Campeones CAF, y también se enfrentan los campeones de CONCACAF contra los campeones de la AFC. Semifinales, los vencedores de la ronda número 2 contra los representantes de la UEFA y de la Conmebol. Final, vencedores de las semifinales. De esta manera el torneo estaba armado para beneficio y protección de los equipos europeos y sudamericanos, buscando que la final siempre sea UEFA versus Conmebol, de la misma forma que se jugaba la Copa Intercontinental hace algunos años. Que dicho sea de paso, el campeonato es dominado por los representantes de la UEFA, quienes han ganado en más de 12 ocasiones dejando a Conmebol con 4. Ninguna otra confederación ha podido alzar el título, lo que nos lleva a pensar que es un torneo que está hecho directamente para las confederaciones más fuertes del mundo, y que los demás participantes solo sientan que pueden pertenecer, sin tener muchas opciones para poder ganarlo. En alguna ocasión, un equipo de Oriente Medio logró colarse a la final, de igual modo que un equipo de la CONCACAF también, pero ninguno de los dos se quedó con el título. Cuéntanos, ¿qué te parece este nuevo formato? ¿Crees que es ventajoso? ¿Está bien proteger a los equipos de ciertas confederaciones? Déjanos tus comentarios en la caja de respuestas, te leemos. ¿Cómo va a funcionar el nuevo formato de Supermundial de Clubes? La FIFA tiene pensado que se dispute cada 4 años iniciando en el 2025, un año antes del Mundial de Selecciones, que participen 32 equipos y ocuparía el lugar de la extinta Copa Confederaciones, lo que nos lleva a pensar que el sistema de competencia sería el mismo que el de la justa mundialista, 8 grupos conformados por 4 equipos cada uno y pasarían los 2 equipos de mayor puntaje, que serían primero y segundo lugar, que los llevaría a jugar octavos de final, cuartos de final, semifinal y final. Los partidos de eliminación directa no tendrían tiempos extras. En caso del empate, los equipos tendrían que ir a la tanda de penales. Los equipos participantes disputarían un mínimo de 3 partidos y máximo de 7, en caso de llegar a la semifinal y el partido por el tercer lugar. Pero, ¿cómo sería el reparto de las plazas? Como sabemos, cada confederación cuenta con un máximo de plazas para disputar la Copa del Mundo, lo que nos hace pensar que con el Supermundial de Clubes sería exactamente lo mismo, para completar los 32 lugares disponibles.
Digamos que en la parte de la UEFA deberán dividir los 13 cupos entre el torneo de la Champions y la Europa League. Lo mismo para Conmebol, pero ellos utilizando la Copa Libertadores y Sudamericana. CONCACAF con la Liga de Campeones de la región. Asia, África y Oceanía del mismo modo. Aunque no se ha confirmado nada con respecto de las plazas, será bastante interesante ver partidos entre equipos de ligas diferentes, pues siempre se habla del nivel de las ligas europeas. Pero de una forma u otra generalmente son 2 o 3 los equipos que se reparten los títulos. En cambio en América es un poquito más peleado, por el nivel de las ligas y por los formatos de los torneos. Sedes. Por allá del 2019 se hablaba de la sede para el nuevo formato del Supermundial de Clubs, y se había establecido que sería en China. Pero como habíamos mencionado, todo cambió debido a la crisis de salud que enfrentó el mundo, principalmente en el epicentro de la pandemia que fue precisamente el país asiático. Actualmente no se sabe si China estaría preparada para organizar un evento de tal magnitud, ya que de nueva cuenta el gobierno enfrenta diversas crisis sociales derivadas de la pandemia, por lo que se manejan diversos nombres de candidatos entre los que destacan Estados Unidos, Japón y la misma China, puesto que tiempo atrás ya tenían preparadas las 8 sedes que albergarían el evento. Realmente hasta ahora la FIFA no ha dejado nada claro todavía, pero todo indica que será un evento al que se le invertirán muchísimos millones de dólares, pues más que incentivar la competitividad deportiva, generará muchísima inversión por parte de las televisoras. La verdad, ¿quién no consideraría atractivo ver a su equipo medirse ante un gigante de Europa? Que seguramente será como en el actual Mundial de Clubes, que quienes dominan el torneo serán equipos de la UEFA. Muchos también hablan sobre la pérdida de tiempo y el desgaste que tendrán los equipos, pues recordemos que en el mundo entero el calendario de partidos para los equipos está saturado, pues en cada país se juegan mínimo 3 torneos, Liga, Copa y Liga de Campeones, que para los jugadores ya es mucho desgaste. A eso debemos incluir los compromisos con sus selecciones. Pero cuéntanos, ¿te llama la atención este nuevo formato? ¿Crees que incentiva a los equipos? ¿Será un desperdicio de tiempo para los equipos? Déjanos saber qué piensas. También tendremos que agregar lo que piensan los clubes sobre este nuevo tipo de torneo, pues al final son ellos quienes deben cumplir con la asistencia. Sabemos que siempre un nuevo trofeo llena las vitrinas de los clubes y siempre se habla del que tiene más, del que gana más. Pero eso no pasa siempre, pues la carga de partidos en esas fechas será demasiada. Además, el nuevo formato de cierto modo ya no protegería directamente a los equipos de UEFA y Conmebol, como sucede en el formato actual, lo que también provocará molestia a los grandes equipos. Imaginemos que en la fase de octavos de final debe de jugar el Real Madrid, multicampeón de Champions, contra el Seattle Sounders de la MLS. Sería el partido más importante que el equipo americano jamás habría tenido. En sus botines estaría la oportunidad de aparecer en las páginas de la historia del fútbol, como lo hizo el Boca Juniors de Riquelme durante la Copa Intercontinental del año 2000, venciendo precisamente al Real Madrid por marcador de 2-1. Y en el fútbol todo puede pasar, pues en una mala noche para los merengues podrían quedar fuera y olvidarse del torneo, lo que desembocaría en despidos, cambios de jugadores y en un escenario un poco más drástico, hasta olvidarse de futuros contratos con grandes patrocinadores, pues nadie quiere trabajar con los perdedores. El mismo torneo perdería interés, ya que si hablamos de aficionados que consumirían el torneo, bajaría de manera drástica y los organizadores y televisoras perderían mucho dinero, que al final es de lo que se trata esto, de hacer dinero. Por lo que sería un torneo lleno de sospechas, muy parecido a lo que vemos todavía con el Mundial de Qatar y los dichos que hablan sobre un mundial arreglado. Pero si lo analizamos del otro lado de la moneda, podemos darnos cuenta de que para las confederaciones menos poderosas sería una gran oportunidad de medirse ante las grandes potencias, conocer su verdadero nivel y sus alcances como club, lo que también nos podría regalar partidos extraordinarios, pues se podrían enfrentar equipos de Sudamérica contra los de CONCACAF. Una rivalidad un poco más equilibrada, pues quienes les aportan gran nivel a las ligas de Norteamérica son los nacidos en el sur del continente y eso hace la competencia más pareja, pues no podemos olvidar las grandes actuaciones de equipos mexicanos en la Gran Copa Libertadores, poniendo en jaque a la prestigiosa Conmebol. Pero cuéntanos, ¿te llama la atención este nuevo formato? ¿Crees que incentiva a los equipos? ¿Será un desperdicio de tiempo para los equipos? Nosotros por ahora nos tenemos que despedir, pero no sin antes recordarte tu pulgar arriba. Mantengámonos conectados por el fútbol. Hasta pronto.